Bueno, pues me da mucho gusto estar en esta noche con ustedes nuevamente, en verdad, después del taller de sanidad ya había pasado como que tiempo, de no vernos, de no juntarnos y bueno, pues vamos a dar inicio al taller, segundo taller, que es el taller de mente renovada, que es la continuación. En realidad, eh, el taller de mente renovada es el segundo de una serie de 3 talleres que nosotros tomamos, ¿verdad? Hagan de cuenta que es, no sé si se los había explicado antes, es todo una serie de talleres que hay para todas las áreas, ¿verdad? Y este es el primer nivel que se le llama el nivel de la limpieza, ¿verdad? Donde el primer taller es el de taller de sanidad emocional, que es el que ya tomamos, ¿verdad? Si tú estás aquí y no lo has tomado, dime, se quedó grabado para que lo puedas tomar, igual lo puedes estar haciendo a la par de no hay ningún problema. Pero en ese es importante que sí lo tomes como que en orden, ¿verdad? El taller de sanidad emocional, pues es donde aprendimos a ver cómo lidiamos con las heridas emocionales, ¿verdad? Desde chiquitos, de toda nuestra historia y aprendimos cómo poder sanar nuestro vaso, ¿verdad? Y llenarlo también para que se mantenga sano. Pero en el segundo, el que vamos a ver ahorita es el taller de mente renovada, que este taller es súper importante porque nos va a ayudar a mantener precisamente nuestra sanidad, ¿verdad? Y ahorita más adelante vamos a ver las razones por qué tenemos que tener una mente renovada. Solamente quiero explicarles que son 3 talleres. El tercero se llama liberación, que aquí vamos a ver la parte de perturbación, posesión y maldición. Hay muchas veces que por falta de ignorancia, ¿verdad? Nos metemos y abrimos puertas que no debemos de abrir en nuestra vida, ¿verdad? Y ahí vamos a aprender todo eso, a aprender cómo romper maldiciones, ¿verdad? Muchas veces maldiciones que nos heredan y nosotros ni sabemos. Entonces, toda esta parte es muy, muy importante como parte de la limpieza espiritual, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos otra vez a entrar completamente en el camino de Dios, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a empezar con el de mente renovada, que son más o menos entre 9 y 10 sesiones. No sé exactamente cuántas nos va a tomar a nosotros, pero más o menos son 10 sesiones de este taller, para que lo agenden todos los jueves a las 7:30. Aquí vamos a estar haciendo. Y bueno, pues vamos a empezar. El por qué. ¿Cuál es la razón del cual tenemos que tener una mente renovada, verdad? Hemos aprendido, ¿verdad?, a cómo sanar nuestras emociones, pero la sanidad emocional no es suficiente. También requerimos administrar nuestros pensamientos, ¿verdad? Todo lo que tú sanaste, lo que aprendimos a sanar en el taller anterior, en verdad se puede, corre riesgo en perderse si tú no renuevas tu mente, ¿verdad? Entonces, la verdad es que por eso es súper, súper importante tener bien una mente renovada, ¿verdad? Ver las cosas como Cristo las ve, ¿verdad? El tener una mente renovada nos ayuda, diría yo que es como que el éxito de nuestra vida cristiana, porque ya no vemos las cosas como terrenales, sino las vemos como Dios las ve, ¿verdad? Que sabemos que realmente el paradigma de Dios, ¿verdad? Es súper, súper diferente al que nosotros tenemos, ¿verdad? La filosofía de vida que Jesús tenía aquí, cómo actuaba, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Actuaba como un vencedor en medio del mayor sufrimiento aún que tuvo, ¿verdad? Que tuvo por los otros. Lo vemos, por ejemplo, en Lucas 23-28, que dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por nosotras mismas y por vuestros hijos, ¿verdad? O sea, imagínense, es el momento cuando estaba la crucifixión, que en su momento más crítico, ¿ustedes creen que él tenía compasión por él mismo?
Pues no, o sea, él aún en ese momento tan crítico, él tenía compasión por la gente, ¿verdad? Veía por los demás. Y eso es algo que nuestra naturaleza humana no lo podemos hacer. Ni tú ni yo somos capaces de actuar de esa manera. Normalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente cuando estamos en una situación crítica? Pues nos ponemos hasta de víctimas, ¿verdad? Ay, no, que le vaya mal, ay, no, o sea, nada que ver como Jesús piensa, ¿verdad? Pero a ese nivel es donde Dios quiere que nosotros estemos, ¿verdad? Que sabemos que nuestra mentalidad natural es muy inferior a la mentalidad de Dios, como dice aquí en Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, obviamente los pensamientos de Dios son más, ¿verdad? Pero ¿te imaginas tú pensar como Cristo piensa, ¿verdad? Hacer las cosas como Cristo las hiciera, ¿verdad? Me recuerda a la, ¿cómo se pulsera? Que antes se usaba mucho, que tenía unas siglas en inglés, decía que hiciera Jesús, ¿verdad? What would Jesus do? Hacerlo como Él quiere, pensar como Él quiere. Así es como debemos de estar nosotros, ¿verdad? Adquirir esa ideología, paradigma de que trae Jesús para nosotros, ¿verdad? Entonces, en realidad, esa es la idea de este taller, que aprendamos a ver las cosas como Dios las ve, ¿verdad? Aún en cualquier situación que nosotros enfrentemos, en las tristes, en las dolorosas, las más difíciles, ¿verdad? Cuando tú tienes esa mente de Cristo y tú ves las cosas como Dios las ve, te pone automáticamente encima de cualquier circunstancia, ¿verdad? Porque las estás viendo con la perspectiva de Dios. Entonces, por eso es bien, bien importante que nos mantengamos, digamos, con esa visión, ¿verdad? Por eso es bien importante desarrollar la mente de Cristo, ¿verdad? Como dice, por ejemplo, en 1 Corintios 2:16, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso no es algo que se te dé de que si aceptas al Señor Jesús y ya tienes la mente de Cristo, pues no, es algo que vamos desarrollando poco a poco, ¿verdad? Es un desarrollo, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios y sobre todo con nosotros, ¿verdad? Realmente, pues poner de nuestra parte. Ahorita vamos a ver cómo. Ahorita nada más estamos viendo por qué es importante, pero más adelante vamos a ver el cómo poder desarrollar la mente de Cristo y cómo poder ver las cosas como Él las ve, ¿verdad? Pero esto implica tener un cambio de paradigmas, un cambio de pensamientos, un cambio de todo en tu vida. O sea, ya no puedes seguir haciendo las cosas como las aprendiste desde chiquitos, que a lo mejor la mayoría aprendimos las cosas mal, ¿verdad? Y ahorita cuando venimos a los pies de Dios y a los caminos de Dios, pues tenemos que adoptar nuevas formas, nuevos hábitos, nuevos paradigmas, ¿verdad? Entonces, como dice aquí en Mateo 5, 21, bueno, en Mateo dice muchas, en Mateo 21, 22, 26, 27, 33, 34, 38, 39, siempre Jesús comenzaba con, oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, ¿verdad? O sea, como que él venía para enseñarnos una forma diferente, un pensamiento, de pensar diferente, ¿verdad? De pensar como él piensa, ¿verdad? Que a pesar de lo que les habían enseñado antiguamente, ¿verdad? En la Biblia, pues ahorita como que él estaba cambiando todo el paradigma, ¿verdad? Por eso muchas personas no le entendían a Jesús lo que trataba de decirles o no entendían muchas veces por qué hacía lo que hacía, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando saben que el sábado estaba prohibido hacer diferentes cosas, él se ponía, sanaba, ¿verdad? Aún el sábado. ¿Por qué? O sea, porque él sabía que ya era diferente, o sea, su forma de pensar
su forma de actuar, él era libre, ya no estaba como que en restricción, ¿verdad? Y así es como quiere que nosotros también cambiamos ese paradigma, ¿verdad? Por ejemplo, que vemos que con nuestra mentalidad, la del ser humano, no entenderíamos la lógica de Dios, de lo que Él nos ordena, ¿verdad? Y hay veces que por eso nos resistimos de repente. Por ejemplo, cuando nos dice la palabra de Dios, dice, ama a tu enemigo, bendícelo, ora por él, ¿verdad? Cuando leemos eso en la Biblia, nosotros nos quedamos así como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo amar a mi enemigo? ¿Cómo bendecirlo? ¿Cómo orar por él? O sea, ¿cómo pides eso? Es demasiado, ¿no? Que se muera o lo que sea, ¿verdad? Siempre decimos eso, o sea, ¿cómo? Realmente como que no, es muy difícil comprender, ¿verdad? La lógica de Dios, pero es un mandamiento, ¿verdad? Que Dios nos dice, ama a tu enemigo, bendícelo, ora por él, ¿verdad? Cuando te dicen, gózate cuando te vituperen, pero ¿cómo me voy a gozar, verdad? En medio del vituperio, pues ¿cómo, no? Me voy a poner, te enojas, lloras, pataleas, eso es todo lo contrario, ¿verdad? Como seres humanos, esa es nuestra naturaleza, pero la palabra de Dios dice, gózate, ¿verdad? Cuando estés en medio de la tormenta, gózate. Cuando te dicen también dichoso, cuando te persigan, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser dichoso? Pues yo mejor me voy a esconder. Así pensaríamos, ¿no? Pero no, la palabra de Dios dice dichoso cuando te persigan. Sé desprendido, vende todo lo que tengas, ¿verdad? No, ¿cómo voy a vender lo que tengo si mucho me costó obtenerlo, ¿verdad? Y bueno, la palabra de Dios lo dice también, ¿verdad? Gózate en las pruebas. Cuando padezcas injusticia, glorifica a Dios. Da gracias por todo. O sea, no nada más cuando te vaya bien, sino también cuando te vaya mal. Da gracias por todo obra para bien, ¿verdad? Todas esas cosas que nosotros vemos en la Biblia, en verdad que no le hallamos la lógica como seres humanos, ¿no? ¿Cuál es la lógica de todo esto? O sea, como que es a la inversa de como normalmente nosotros llegamos a pensar, ¿verdad? Y claro, en nuestra mente carnal es imposible entender los mandatos de Dios, ¿verdad? Por eso se nos demanda que renovemos nuestra mente, ¿verdad? Si no lo renuevas, si no renuevas tu mente, lo único que vas a hacer es hacerte la víctima de todo lo que te pasa, ¿verdad? Y más sin embargo, cuando tú piensas como Jesús, ¿verdad? Que tiene la mente de Cristo, entonces tú te pones encima de cualquier circunstancia, ¿verdad? Así sea la más dolorosa para tu vida, cuando tú realmente te pones en la perspectiva de Dios y con la mente de Cristo, con la mentalidad diferente, una mentalidad renovada, ¿verdad? Es cuando tú, pues te pones encima de esa circunstancia, ¿verdad? Y te hace ser más que vencedora en Cristo Jesús. No por ti, no por nosotros, porque como nosotros, mira, nos derrumbamos y somos víctimas, sino es solo por Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios, por cómo Él nos ayuda a cambiar la perspectiva, ¿verdad? Y ya no vernos como víctimas, ¿verdad? Entonces, sin ese cambio de mentalidad, bueno, te decía, no entenderás la lógica de Dios, ¿verdad? Y bueno, la importancia de la mente renovada. Es súper, vamos a ver varios puntos de por qué es importante tener la mente renovada, ¿verdad? En primera, para tu salvación, ¿verdad? Cuando tú tienes una mente renovada y estás recién convertido, digamos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que te arrepientas, ¿verdad? Que te arrepientas, y no nada más de arrepentirte por nuestros pecados, sino eso quiere decir que han habido varias cosas, tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de cómo eras antes, que no es agradable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces de eso es lo que te tienes que arrepentir, ¿verdad? Y eso implica también cambiar pensamientos, y súper importante, porque imagínense si no cambias tu mente, entonces pues depende de eso tu vida eterna, ¿verdad? Entonces pues sí es algo súper, súper importante. Vemos, por ejemplo, el mensaje
de Juan el Bautista en Mateo 3 del 1 al 12, que se los dejo de tarea porque está muy largo, pero ahí pueden ver un ejemplo, ¿verdad? Del mensaje de arrepentimiento que Dios, Jesús ahí expone, ¿verdad? Y también en Marcos de 1:14 al 15, que si quieren está chiquito, sí se los leo. Dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, ¿verdad? Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, eso quiere decir que yo creo que me imagino que en ese momento, hasta para las personas que lo estaban escuchando, se le sentía como que ofensivo, ¿no? O sea, como que arrepiéntete. Si a ti te dicen, si alguien llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Arrepiéntete, pues es como que lo sientes fuerte, ¿verdad? Pero sí, o sea, te está diciendo que te arrepientas, ¿verdad? Porque cuando realmente ves el significado de la palabra arrepentimiento, ¿verdad? Te está diciendo que tu forma de pensar, tus creencias están mal, ¿verdad? Y aquí es como que te dice, ¿estás dispuesto a dejar tus creencias, ¿verdad? Tu forma de pensar, todo lo que tú has aprendido desde chiquito, ¿verdad? Es eso, o sea, que te arrepientas y cree en el Evangelio, o sea, cámbialo por el Evangelio, cámbialo por la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros decidimos, pues, creer en el Señor Jesús con todo nuestro corazón, nos arrepentimos para nuestra salvación, también nos estamos arrepintiendo de toda nuestra vida pasada, ¿verdad? Y estamos haciendo ese cambio, esa renovación de mente, ¿verdad? Y ahora es como tú decirle a Dios, deposito mi confianza plena, ¿verdad? En ti, en la palabra de Dios, en lo que tú dices, en lo que tú quieres que yo haga de ahora en adelante, ¿verdad? No podemos seguir actuando como como cuando tú recibiste tu salvación, ¿verdad? Como normalmente, ¿verdad? Tú actuabas antes, ¿verdad? Tiene que haber un cambio, ¿verdad? ¿Y cuál es ese cambio? Pues creer en el Evangelio, creer en la palabra de Dios, lo que Dios dice, ¿verdad? No lo que nosotros creemos que tenemos que actuar o más o menos, pues me va a portar bien, no le voy a hacer nada mal a nadie, no, va más allá de eso, ¿verdad? En realmente cambiar nuestras creencias por lo que dice la Biblia, ¿verdad? Me rindo, me despojo de todo lo que yo pienso que está bien, ¿verdad? Y me dispongo a abrazar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Lo que la Biblia dice que yo tengo que hacer, ¿verdad? Ese es el paradigma que tenemos que cambiar, ¿verdad? Dice que es indispensable para la salvación por el perdón de nuestros pecados. Como dice en Lucas 24, 46 al 47, dice, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Y hacemos ese cambio, ¿verdad? Como dice, ok, te perdono, ¿verdad? Pero no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? No volvamos a lo que antes nosotros hacíamos, sino cambiar completamente a lo que Dios nos manda a hacer, ¿verdad? Lucas 13, del 3 al 5, también dice, ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios, ¿verdad? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, o sea, ya no vuelvan otra vez a lo que estaban haciendo antes, ¿verdad? Entonces es súper, súper importante tener la mente renovada para nuestra salvación y tener ese arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y bueno, para la otra que también es importante, es para vivir una vida victoriosa, ¿verdad? No puedes vivir la vida cristiana, ¿verdad? Cumplir un propósito sin una mente renovada. Simplemente no puedes, o sea, es difícil. Como dice en 1 Corintios 3, del 1 al 3, aquí se los puse, dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche,
no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados porque todavía está bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¿Verdad? Entonces, qué fuertes palabras. O sea, que en verdad que por causa de nuestra mente carnal, tú eres inmaduro, somos inmaduros, ¿verdad? Por nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos, depende también nuestro nivel de madurez, ¿verdad? Entre más vayas pensando como Cristo piensa, como la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces tu nivel de madurez también va creciendo junto con eso, ¿verdad? Es con esa madurez que se conquistan las promesas y tú puedes vivir una vida victoriosa, ¿verdad? Con el propósito de Dios para tu vida, ¿verdad? Y no así como que haciéndote la víctima todo el tiempo, como lo decíamos hace un momento, ¿verdad? Sino realmente cuando tú tienes esa mente y estás viviendo tu propósito, ¿verdad? Es porque te ha cambiado, estás teniendo la perspectiva que Dios tiene para ti, para tu vida, para tu familia, ¿verdad? Entonces, por eso es otra razón súper, súper importante de poder tener una mente renovada, para vivir una vida victoriosa. Y bueno, avanzamos con el otro punto. Bueno, ese también es otro ejemplo, ¿verdad? Que lo pueden ver en Números 13, del 30 al 33, ¿verdad? Como el ejemplo, ¿verdad? Cuando se querían ir eh, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Porque, pues no, o sea, ellos preferían mejor regresarse a Egipto porque lo vieron así como que no, o sea, que estaban sufriendo mucho, que allá que estaban esclavos, preferían tener esa vida, ¿verdad? Entonces, y todo es por su actitud, porque su mente no estaba renovada. Pues imagínense, a veces nosotros actuamos también mucho, ¿verdad? Similar a ellos, por no ver lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida porque no creyeron, ¿verdad? No creyeron, se dieron a lo mejor por vencidos antes y por su actitud, pues es porque nadie de los que salieron de Egipto pudieron entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, qué grueso, porque también muchas veces nosotros hemos actuado mucho en diferentes etapas de nuestra vida así, y todo por nuestra actitud, por no tener una mente renovada. Entonces, pues esa es otra razón importante. A ver, déjenme ver. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, otra razón, ¿verdad? Que también tiene mucho peso es para experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas. Cuando no tienes la mente renovada, resientes de repente la voluntad de Dios que tiene para tu vida, para tu familia, ¿verdad? Como dice en Romanos 12:2, dice, no se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Nosotros sabemos eso, pero cuando no tenemos una mente renovada, no conocemos la voluntad de Dios, pues no la experimentamos como algo bueno, agradable y perfecto, ¿verdad? Como Él quiere que lo experimentemos, sino hasta no te gusta, te repulsa, ¿verdad? La voluntad de Dios es repulsiva para nosotros porque estás pensando diferente desde una perspectiva terrenal. Ay, ¿cómo voy a yo hacer eso? O sea, no, o sea, eso no es lo que Dios quiere que yo haga, hasta le pones excusa, ¿verdad? Porque no te gusta o lo ves con otra perspectiva terrenal, ¿verdad? Más como hijo de Dios, ¿verdad? Se te demanda vivir dentro de la voluntad de Dios. Y si no tienes una mente renovada, vas a vivir la voluntad de Dios como algo sufrido, como algo difícil, como algo amargo, ¿verdad? Que ahí estás renegando y todo, no lo ves realmente con gozo, ¿verdad? Viviendo la voluntad de Dios
no vives en plenitud, ¿verdad? Y mucho menos das gracias a Dios por lo que estás viviendo, ¿verdad? O sea, es completamente, y eso es por la falta de renovación de tu mente. Entonces, por eso es súper importante, ¿verdad? La otra razón es esencial para mantener la libertad. Y les voy a decir de qué libertad estamos hablando, ¿verdad? No, para que no se me vayan por otro lado. Como dice Gálatas 4:3, dice, así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Hay gente que piensa que son libres cuando no se someten a Dios, ¿verdad? Que no quieren ir a la iglesia, no quieren nada, porque si no, ay, no, voy a tener que hacer lo que dicen ahí en la iglesia, ¿verdad? No, yo no quiero el compromiso, yo no quiero nada, ¿verdad? Y no, yo no me quiero someter a Dios. Cuando en realidad, ¿verdad? Si no están sometidos a Dios, entonces son esclavos del mundo, ¿verdad? De Satanás, ¿verdad? De la forma de pensar de Satanás. Porque para el ser humano, ¿verdad? No, el ser humano como tal, no tenemos una ideología propia, ¿verdad? Se lo provee por dos fuentes, o de Dios o de Satanás. Entonces, si no está sometido a Dios, entonces está sometido al mundo, ¿verdad? A Satanás, ¿verdad? Nosotros somos como computadoras, no sé, los que están, no sé si les tocó, a mí me tocó, ¿verdad? De que las computadoras de antes, que si no tenían software, si no le metías un disquete, pues era la pantalla negra, ¿verdad? Así somos nosotros, ¿verdad? Si nosotros no nos meten un software, entonces, pues, no funciona, no funciona. Entonces, ¿cuál es ese software que tú le dejas entrar a tu cuerpo? O es de Dios o es de Satanás, pero tú no vas a crear por ti misma una ideología, ¿verdad? Necesitamos una ideología para poder funcionar y cualquiera de las dos te vas a tener que someter a ella, o la de Dios o la de Satanás, aunque hay veces que pues obviamente Satanás disfraza mucho, ¿verdad? Su ideología y te hace pensar que eres tú la que lo estás pensando y no, pues es él, ¿verdad? Entonces, pues por eso cuando nosotros renovamos nuestra mente, nos mantenemos libres de la esclavitud de este mundo. Entonces, no sé si más o menos me entendieron esas razones. Y dice en Gálatas 4:9, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Verdad? Hay veces que los paradigmas de este mundo te tienen esclavizados. Digamos, como por ejemplo podemos decir, ay, que la gente dice, para ser alguien en este mundo tienes que tener mucho dinero en tus cuentas, tienes que tener una super casa, si no tienes cosas materiales no eres nadie, ¿verdad? Y entonces todos ahí estamos trabajando y haciendo y todo para poder ser alguien, ¿verdad? Eso es lo que el mundo te pone como paradigma para poder ser una persona, ¿verdad? Y cuando sabemos que en Jesús somos libres y no estamos esclavizados a nada, ¿verdad? Somos libres solamente a través de Jesús. Y Jesús sabía, ¿verdad? Que Él era libre, ¿verdad? Y estaba cambiando este paradigma cuando vino a Jesús, como les puse anteriormente, el ejemplo de cuando sana los sábados, que normalmente, pues eso no se hacía, ¿verdad? Eso estaba súper mal, ante los fariseos y le decían, pero él, pues lo hacía con toda libertad, ¿verdad? Porque estaba cambiándoles el paradigma a todos, ¿verdad? Como les decía también, les permitía hasta comer, los sábados, sin lavarse las manos, o sea, cosas así que, bueno, en la serie de Chosen lo vemos claramente, en las películas, más escenificado. Y vemos muchas cosas que Jesús hacía y cambiaba y les decía a los discípulos que los fariseos pues lo tachaban de mal, ¿verdad? Y simplemente lo único que estaba haciendo es enseñarles el cambio de paradigma, ¿verdad? Y nosotros somos libres cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Y cambiamos nuestra mentalidad. Entonces, déjenme, esa es una de las razones. La otra es esencial
para recibir y mantener la sanidad, ¿verdad? Puedes echar a perder la sanidad que tú has recibido, ¿verdad? A través de Dios, ¿verdad? De todo el proceso que hemos aprendido en el taller pasado, si tan solo tú no tienes una mente renovada, ¿verdad? Entonces, es súper, súper importante poder tener esta mente renovada. No sé si se acuerdan que las heridas, ¿verdad? Se forman por la manera que tú reacciones a lo que te sucede, ¿verdad? ¿Recuerdas que en el proceso de consolación, no se acuerdan del proceso? Que el primero, a ver, no sé quién me quiere decir, si no se los digo, primero descarga, segundo perdón, tercer consuelo y 4 agradecimiento, ¿verdad? Y entonces en el proceso, cuando tú, después de haber recibido el consuelo, ¿verdad? El enemigo puede llegar y puede ponerte pensamientos, ¿verdad? A tu cabeza, a tu mente, ¿verdad? Sobre la misma situación, ¿verdad? Entonces, si tú no sabes, no tienes una mente renovada, no sabes cómo administrar esos pensamientos, entonces viene la queja, viene otra vez y se destruyó, tu sanidad se volvió a caer otra vez. Entonces, cuando tú sabes detectar esos pensamientos, ¿verdad? Que no vienen de Dios, que no vienen de ti, no vienen de Dios, vienen de Satanás, entonces tú desde ahí lo paras, ¿verdad? No llegas que haga más sobre esa situación y por eso es súper, súper importante poder tener la mente renovada, ¿verdad? Bueno, pues decíamos que la mente renovada trae beneficios en diferentes niveles. Uno de los niveles que trae beneficios es a ver, ahí, para relacionarte con Dios, ¿verdad? Cuando tú como que tienes la misma perspectiva que Dios tiene, pues entonces tu relación con Dios puede mejorar. Como por ejemplo, pues siempre pongo el ejemplo de los esposos, ¿verdad? Cuando tú ves, te pones del lado de tu esposa, de tu esposo, como que puedes entender un poquito mejor, ¿verdad? La situación, a que si nada más te pones de tu lado, pues no va a haber como que una empatía, ¿verdad? Ni nada. Entonces, cuando tú ves desde la perspectiva de Dios, tu relación con Dios se mejora, ¿verdad? Otro nivel es para vencer las pruebas y dificultades, ¿verdad? Para cualquier prueba, cualquier dificultad que tú tengas en tu vida, vas a requerir que tú tengas una mente renovada, que tú tengas la actitud correcta para poder vencerla, para poder pasar esa dificultad con la perspectiva, con la mente de Cristo, ¿verdad? En ti. Si no, pues no. O sea, siempre vas a ser la víctima, vas a ser la perdedora, ¿verdad? En cualquier circunstancia que tú estés atravesando. Entonces, por eso es bien, bien importante esto. Y pues para que las cosas te salgan bien, ¿verdad? Estamos hablando en tu trabajo, en tu familia, en todo lo que tú haces día a día, ¿verdad? Dios puso normas para todo, ¿verdad? Para que podamos vencer en cualquier área de nuestra vida, no nada más en una, sino en todo, ¿verdad? Y cuando tú comienzas en Cristo, comienzas el proceso de renovación de tu mente que va a durar toda tu vida, ¿verdad? Va a cambiar tu vida, va a cambiar tu mentalidad, ¿verdad? Y es un proceso, no es algo que se haga de la noche a la mañana, como les decía hace rato, aceptas al Señor y ya en ese instante ya se te renovó todo, ya, pues no, ¿verdad? Es un proceso, es un desarrollo, ¿verdad? A través precisamente de las pruebas, de todo lo que tú vas viviendo el día a día, eso se va desarrollando más y más y más. Pero lo importante es saber cómo hacerlo, ¿verdad? Porque si no, pues no se te va a desarrollar nada. Y eso es lo que vamos a aprender, cómo podemos renovar nuestra mente, ¿verdad? La primer cosa es cambiar creencias, ¿verdad? Cambiar creencias, como dice en 2 de Timoteo 3:15 al 17, dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios
La usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, ¿verdad? Aquí cuando nosotros empezamos a cambiar las creencias, ¿sabe? Lo cambiamos por qué? Nuestras creencias por la palabra de Dios, ¿verdad? Considerando y sabemos que la palabra de Dios funge como nuestra única autoridad, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios es lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Las escrituras son las que nos reforman a nosotros como ser humano, ¿verdad? No puedes tú andar ahorita en la vida, andar adoptando ideologías humanísticas, ¿verdad? Como ahorita se está a todo lo que da, ¿verdad? Menos ahorita, no te puedes dar ese lujo. Ahorita lo único que tú tienes que adoptar es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No es de que tampoco de que, ay, no, yo estoy leyendo un libro de superación personal. No, o sea, eso, si no es la palabra de Dios, entonces es muy fácil que te vayas por otro camino, ¿verdad? Y estás poniendo en riesgo tu vida, ¿verdad? Espiritual, tu crecimiento espiritual, cuando tú empiezas a leer otro tipo de materiales o contaminarte con otro tipo de cosas si no son la Biblia, ¿verdad? Si tú quieres pensar como Dios piensa, entonces tienes que leer lo que Dios ha escrito, ¿verdad? Lo que es su palabra de Dios. Y entonces cuando tú no conoces la Biblia, eres llevado por cualquier viento de ideología, de doctrina, ¿verdad? O sea, como que eres fácil, te derrumban fácil porque no conoces la palabra de Dios. Entonces, pues primero, como siempre lo hemos dicho desde el taller anterior, tienes que leer la Biblia, ¿verdad? Leer la Biblia es súper importante. Más adelante hay un taller que es de apologética, donde aprendemos ahí todas las credenciales, ¿verdad? De la Biblia para poder declamar tu fe, ¿verdad? Con fundamentos sólidos, ¿verdad? Que vienen en la Biblia. Muchas veces ahorita entramos mucho en discusión, en debates por todo lo que estamos viviendo, los ideologías humanistas que están con todo. Bueno, en este taller también se aprende mucho. Y bueno, otra cosa es cuando tú vas adquiriendo bueno, antes de pasar al segundo punto, hay muchas veces que ahorita está muy fuerte todo este tema de la ideología humanística, ¿verdad? Que como nos han enseñado, ¿verdad? Ser políticamente correctos ante las personas y no debatirles nada. Pero cuando realmente nosotros tenemos una mente renovada ahorita y que seguimos lo que Dios quiere que sigamos, pues ya nos van a tachar de políticamente incorrectos, ¿verdad? Que ya, pues no, les incomoda, ¿verdad? Como dice la frase, la verdad no peca, pero incomoda, pues la verdad ahorita se está aplicando muchísimo, ¿verdad? Porque ahorita en verdad cuando tú les dices, no, o sea, cualquier cosa de ideología, no al aborto, ¿verdad? No a todo lo que ahorita se está disparando muchísimo, les incomoda mucho, ¿verdad? Pero es realmente cuando tú te paras firme en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la única autoridad, ¿verdad? Que hay sobre tu vida, ¿verdad? Tú eres como que un representante aquí en esta tierra de Jesús y eso tienes que cambiarte las creencias, ¿verdad? Las creencias que tú tenías o que el mundo te quiere imponer por lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, ahora sí, pasamos al segundo punto que dice, no nada más creer la palabra de Dios, sino también otra forma de renovar nuestra mente es adquirir nuevos hábitos, ¿verdad? Adquirir nuevos hábitos y esto de repente llega a ser un poco complicado porque como dicen, tienes que hacer 21 días mínimo para que ya sea adaptado como hábito en tu vida, ¿verdad? Y cuesta al principio, como por ejemplo el hábito de, no sé, hacer ejercicio, tomar agua, alimentarte mejor, así como haces esos hábitos físicos para estar bien físicamente, pues también tenemos que adquirir nuevos hábitos para ver nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dice aquí ignorancia más exposición al mundo,
pues igual la perdición. Si nosotros estamos ignorantes a la palabra de Dios y estamos en exposición a este mundo que cada vez en verdad, como les decía, las ideologías humanísticas están siendo tan fuertes y se están posicionando de este mundo, ¿verdad? Pues si tú le sigues al cuento sin esa ignorancia, pues tu vida se te va a perder. Entonces, es bien, bien importante que tú cuides todo lo que tú consumes en cuanto a tu vida espiritual, ¿verdad? Abstenerte, digamos, a comida chatarra, ¿verdad? Que no dejes que entre a tu espíritu comida chatarra. Y como, por ejemplo, tienes que cuidar bien lo que oyes, ¿verdad? Por ejemplo, en Efesios del 5, del 3 al 4 dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe hacer palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que nosotros decimos, ay, o sea, que nos vamos así, a lo mejor normal, ¿verdad? Las conversaciones que de repente escuchamos, ¿verdad? Nuestro trabajo, en donde nosotros nos movemos, pues ahora sí que, pues ponte mejor unos audífonos y empieza a escuchar alabanzas, otras cosas, porque solamente estás contaminando todo lo que entra a tu oído, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadoso con todo lo que nosotros escuchamos, ¿verdad? Todas las conversaciones, chistes, ¿verdad? Como dice aquí, tan claro la palabra de Dios como siempre. Es súper, súper importante poner atención a todo lo que estamos escuchando y también a todo lo que vemos, ¿verdad? Como dice en Job 31:1, dice, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Y bueno, en este caso, digo, están hablando a no puedes caer en ¿cómo se dice? Pues en una infidelidad, ¿verdad? De caer en pecado cuando pasa esto. Pero también, por ejemplo, puedes tener lo que ves en la tele, lo que ves en el Facebook, lo que ves en las redes sociales, lo que ves, ¿verdad? Cuida mucho tus ojos de todo lo que ves, ¿verdad? No puedes estar exponiéndote a ver cosas que sabes perfectamente que no debes de ver porque te pueden llevar a perdición, ¿verdad? Entonces, todos esos son nuevos hábitos que tú vas cambiando, ¿verdad? Que a lo mejor si ya te estabas acostumbrado a ver ciertas cosas, bueno, pues ya no, ¿verdad? Si antes tú estabas acostumbrada a escuchar, no sé, chistes, lo que sea, no, pues ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos lo está diciendo claramente. Entonces, la otra cosa que tienes que también cuidar es lo que sientes y lo que piensas. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Hay veces que todo lo que pensamos, lo que sentimos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, en todo lo que entra en nuestra mente, porque ahí empieza, todo empieza con un pensamiento, ¿verdad? Y si tú dejas que se te apodere, tu mente de un pensamiento de malo, ¿verdad? Pues obviamente, pues se va a hacer a palabra y luego a hecho y bueno, y luego ya no supimos de ti, ¿verdad? Entonces es bien, bien importante que tú realmente tengas ese cuidado extremo y ahorita más que nunca, ¿verdad? De todo lo que tú sientes, todo lo que entra a tu mente, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más a detalle más adelante. Y también tienes que ver y cuidar con quien tú te juntas, ¿verdad? En 1 Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter, ¿verdad? Entonces, fíjate muy bien con quién tú te estás juntando. Si no estás siendo de bendición para tu vida, mira, mejor no, si estás pasando, y tú no estás ayudando a esa persona, no eres tú de bendición para eso, que le estés ayudando en algo, mira, mejor ni le muevas ya con esa persona, ¿verdad? Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, pues a lo mejor tiene algo de cierto, ¿verdad? Cuando lo vemos desde esta perspectiva, hay que saber, escoger ahorita más que nunca las personas con las que nosotros nos involucramos. Tú no le puedes llamar a un mejor amigo si no está en la misma
canal que tú, ¿verdad? Si no hablan el mismo lenguaje espiritual, pues ¿de qué te puede apoyar? Al contrario, te va a bajar, ¿verdad? Te va a jalar, te va... Entonces, pues no, o sea, tienes que en verdad cuidar muy bien estos hábitos de lo que oyes, ves, sientes, piensas y con quién te juntas, ¿verdad? Súper, súper importante. Ese es el, digamos, el paso número 2. Y el paso número 3 es leer la Biblia diariamente, ¿verdad? Como dice en Primera de Pedro 2:2, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ¿verdad? No sé, los de aquí, quien tenga niños o quien ha tenido niños chiquitos, los niños chiquitos cuando nacen, ¿verdad? Si no comen cada 2 o 3 horas, pues empiezan a llorar, ¿verdad? ¿Quién conoce ese llorido particular de hambre de sus niños? Así es como nos está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que tengamos ese anhelo por comerte la palabra de Dios. Cuando tú te recién conviertes, pues te comes, ¿verdad? Quieres aprender más de Dios, quieres saber más de Él, como los bebés. Entonces, que nunca dejemos esa hambre por la palabra de Dios, ¿verdad? De poder saber y conocer lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando uno obtiene el conocimiento a través de la palabra de Dios, es más fácil, ¿verdad? De poder, pues, combatir al enemigo con la palabra de Dios, y eso lo vamos a aprender también más adelante, pero hay muchas veces que mientras que estamos leyendo la Biblia, nos está confrontando con nuestras creencias, ¿verdad? Con nuestros comportamientos, ¿verdad? Te invita, ¿verdad?, a arrepentirte, en cambiar tus creencias y cambiarlas por lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque hay muchas veces que somos muy selectivos, o cuando empezamos a leer la Biblia, nomás leemos los versos que nos gustan. Los que no nos gustan, hasta los pasamos rápido o no los leemos, ¿verdad? Entonces, no, o sea, cuando están todo, ¿verdad? Cuando tú estás leyendo la Biblia, te confronta, aunque no te guste, ¿verdad? A todos tus comportamientos, tus creencias, lo que has estado batallando, ¿verdad? La Biblia te lo dice claramente, ¿verdad? Y ahí es cuando tú empiezas a depurar y hacer como que una limpieza de todo lo que has creído toda tu vida, ¿verdad? Cuestionarlas y las analizas, ¿verdad? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces si tú aún, leyendo la Biblia, no quieres creer, más bien quieres seguir creyendo lo que tú quieres creer, entonces esa es una señal que no te has arrepentido realmente, ¿verdad? Que realmente no, pues no, o sea, no estás agarrando esto como juego, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia, y sobre todo, digo, hay veces que leemos la Biblia en la versión tradicional, ¿verdad? Que es la Reina Valera, digo, esa es aceptada, pero ahorita, gracias a Dios, ya tenemos otras versiones que si tú estás comenzando a leer la Biblia, yo te recomiendo, pues, utilizar una versión como que más actualizada para que realmente le puedas entender. Porque, por ejemplo, yo desde que crecí, ¿verdad? Pues leía la Reina Valera y había ciertas palabras que se me hacía hasta muy poético, muy de otro mundo, muy así, y no le entendía, ¿verdad? Entonces, cuando tú empiezas a leer, por ejemplo, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, como que le hayas más sentido a lo que estás leyendo, porque precisamente te ayuda a ponerlo en palabras como que más actualizadas, ¿verdad? Entonces, yo sí te recomiendo poder leer la Biblia para que realmente la puedas entender como directamente, ¿verdad? Para ti, y no como cuando yo, o sea, leía otra versión, pues como que no la entendía muy bien. Entonces, eso también te ayudaría, ¿verdad? Es un consejo, ¿verdad? Que te ayudaría a poder entender bien la palabra de Dios y ayudarte, ¿verdad? Al proceso que estamos teniendo de cambio de paradigma y cambio
pues de visión, de perspectiva. Entonces es bien, bien importante que todos los días, o sea, no nada más los domingos, no nada más los martes, no nada más los jueves que nos vamos a ver, sino todos los días tú tengas tu tiempo devocional con Dios, como lo vimos en el taller anterior, sí, seguir llenando tu vaso todos los días, y parte de eso es leer la Biblia diariamente, ¿verdad? Diariamente, que tú tengas un plan de Biblia, ¿verdad? Diario, ¿verdad? Y no que le estés picando por aquí y por allá, sino que lleves un orden, para que realmente puedas aprender y tener la palabra de Dios bien fresca en tu vida, porque la vas a necesitar. Y ahorita te voy a decir para qué la vas a necesitar. Y bueno, la cuarta es, como dice, la guerra espiritual se lleva en la mente, ¿verdad? En 2 Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, ¿verdad? Entonces, todo viene desde la mente, ¿verdad? La guerra espiritual viene desde la mente, ¿verdad? Hay veces que las áreas que Satanás controla es porque has aceptado sus creencias para esas áreas determinadas de tu vida, ¿verdad? Si tú no estás consciente que la guerra espiritual se lleva en tu mente, ¿verdad? El enemigo entonces te puede hacer trizas, ¿verdad? Porque porque tú no estás teniendo ese discernimiento en tu mente, ¿verdad? Por ejemplo, vemos muy bien el ejemplo que le pasó a Eva, ¿verdad? El único poder de la serpiente, ¿verdad? Contra Eva fue la mentira que le dijo, ¿verdad? La mentira que le dijo a Eva, ¿verdad? Que ella lo creyó y lo aceptó, ¿verdad? Y eso, lo único que en ese momento la salvaguarda al hombre, ¿verdad? O en ese momento a Eva, es la palabra de Dios. Y también aplica para nosotros, ¿verdad? Cuando el enemigo quiere venir a ponernos pensamientos en nuestra mente, pues nosotros lo único que nos rescata de eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso tenemos que conocerla, ¿verdad? ¿Por qué aceptó Eva comer el fruto prohibido? Pues por creer en las mentiras de Satanás, ¿verdad? Las mentiras que la serpiente le dijo, ¿verdad? Fue como que el primer ejemplo de no tener una mente renovada, ¿verdad, Eva? Y bueno, por eso sufrimos ahora todos. Bueno, entonces tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con tus pensamientos, ¿verdad? Aquí les puse por aquí, bueno, esto de la serpiente. Esto es, digo, algo que me llama mucha atención, pero es muy cierto. Dice, ten mucho cuidado con tus pensamientos porque ellos se transforman en palabras, ¿verdad? Con tus pensamientos se transforman en palabras. Ten mucho cuidado con tus palabras porque ellos se transforman en acciones, ¿verdad? Ten mucho cuidado con tus acciones porque ellos se transforman en hábitos. Ten mucho cuidado con tus hábitos porque ellos se moldean tu carácter. Y ten mucho cuidado con tu carácter porque de él dependerá tu destino. O sea, lo que estábamos diciendo los quise poner aquí porque ¿qué hacemos? Que nuestros pensamientos se convierten a palabras, palabras a acciones, acciones a hábitos, ¿verdad? Y entonces, si son pensamientos malos, pues te llevan a la perdición, ¿verdad? Más sin embargo, cuando son pensamientos buenos, pues entonces sí tienen un gran impacto en tu vida, ¿verdad? Que eso es lo que debemos de hacer, procurar, ¿verdad? La victoria o derrota que tú tengas en tu vida va a depender de tu forma de pensar, ¿verdad? Si aceptas los pensamientos de Dios o si aceptas los pensamientos de Satanás, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que hay tres fuentes, digamos, de dónde vienen los pensamientos, ¿verdad? Pueden venir tres fuentes de los pensamientos. Pueden venir de Satanás, de Dios o de ti, ¿verdad? Y tú tienes que administrar tus pensamientos
identificar de quién están viniendo esos pensamientos. Y como les puse aquí, un portero, ¿verdad? Así como que estar pendiente de dónde vienen los balonazos, ¿verdad? Si viene de Dios, si viene de Satanás, si viene de ti, ¿verdad? Porque muchas veces también vienen de nosotros mismos, ¿verdad? En Mateo, dice, Colosenses 1 al 8 dice, no porque aparezca en tu mente es tuyo. Los pensamientos que te vienen a la mente tienen tres fuentes, o son tuyos, o vienen de Dios o de Satanás. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí muy claramente podemos, o sea, ver que hay tres fuentes de los pensamientos, ¿verdad? En Mateo 16, 21 al 23 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, imagínate qué fuerte, ¿no? O sea, ahí Pablo reprendiendo a Satanás cuando en realidad le estaba hablando Pedro, ¿verdad? Entonces, como que él ahí pudo identificar que no era Pedro el que le estaba hablando, sino era Satanás, ¿verdad? El que le estaba diciendo todas estas cosas. Por eso es que lo reprendió en ese momento. Y así como Pablo reprendió en ese momento y identificó que venía Satanás, así también nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Hay pensamientos que vienen de Satanás directamente a nuestra mente. Como por ejemplo, lo vemos también en Primera de Crónicas 21:1, dice, Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo, ¿verdad? No es como que David dijo, ay, voy a hacer un censo, ¿verdad? Voy a hacer un censo, se me ocurrió hacer un censo. No, o sea, ahí la Biblia dice, ¿verdad? Como ejemplo que Satanás también, ¿verdad? Te mete pensamientos y te mete, haz esto, haz lo otro, ¿verdad? O sea, como nos lo ponen coloquialmente que tenemos un diablito y un angelito, pues sí, o sea, la verdad es que sí, o sea, Satanás nos está metiendo constantemente pensamientos y por eso nosotros tenemos que estar alertas, ¿verdad? Y administrar y discernir de dónde vienen esos pensamientos, ¿verdad? ¿Tú crees que le apareció Satanás a David en ese momento físicamente? Pues no, ¿verdad? Seguramente no, era simplemente espiritual que le llegó ese pensamiento por parte de Satanás, ¿verdad? Pero la Biblia, como vemos, es la única salvaguarda que puede contrarrestar los pensamientos de Satanás, ¿verdad? Como dice Salmo 119:9, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, ¿verdad? La Biblia es el parámetro que nos ayuda a distinguir entre la verdad y la mentira, ¿verdad? De lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Como dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, ¿verdad? Aquí te está diciendo claramente qué es lo que, en dónde tienen que estar tus pensamientos, ¿verdad? Y aquí puedes distinguir entre la verdad y la mentira. Pero ¿cómo lo puedes hacer si no conoces la palabra de Dios? Si no estás leyendo la Biblia diariamente, ¿verdad? Entonces, si no conoces la Biblia, pues no tienes ninguna forma de distinguir si ese pensamiento fue de Dios o fue de Satanás o fue tuya, ¿verdad? Entonces es bien importante poder estar alimentándote de la palabra de Dios todos los días y tenerla aquí fresca, ¿verdad? Y para poderla aplicar, la palabra, muchas veces he visto que muchas personas se la aprenden,
y nomás la repiten como merolicos, pero no saben en dónde aplicarla, ¿verdad? O la aplican mal, esa es otra, ¿verdad? Entonces, también hay que saber cómo aplicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, la otra fuente es Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Como dice en Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿A quién se refería aquí? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador, pero también Él nos ayuda a discernir, Él nos convence, también vienen pensamientos que Él nos pone en nuestra mente, ¿verdad? Para poder ejecutar ciertas actividades y ciertas cosas, ¿verdad? En Efesios 3:5 dice, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios, ¿verdad? ¿Por quién se lo reveló? Por el Espíritu, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios, ¿verdad? Dios ahí estuvo inspirando a los escribas para todo, para los profetas, a los apóstoles, para que ellos pudieran escribir la palabra de Dios. Pero no nada más Él lo hizo con ellos, también lo hace con nosotros hoy en día, ¿verdad? También nos inspira a nosotros para poder tener ciertos pensamientos y poder ejecutar las cosas que nos está al día a día hacer, ¿verdad? Este, y bueno, tengo muchos ejemplos en la Biblia, de ejemplos de cómo Dios nos inspira a través del Espíritu Santo para hacer determinadas cosas, ¿verdad? Pero ¿sabes cómo el Espíritu Santo suele hablar? ¿Cómo lo hace? Muchas veces cuando estamos en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, te lo hace de manera que te recuerda la palabra de Dios. No sé si les ha pasado que están en ciertos momentos y tú recuerdas de repente un versículo de la Biblia. Ah, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? En Cristo soy más que vencedor, ¿verdad? Y empiezas a recordar diferentes versículos, ¿verdad? Ese no eres tú, eres el Espíritu Santo que te está recordando la palabra de Dios para que tú puedas enfrentar cierta situación que tú estás pasando, ¿verdad? Pero eso es a través, otra vez, y discúlpeme que lo diga tanto, pero es que sí necesitamos tener bien fresca la palabra de Dios en nuestras mentes para poder inmediatamente contrarrestar todo pensamiento que venga de Satanás, ¿verdad? En cualquier momento. Y bueno, también los pensamientos vienen de nuestra parte, ¿verdad? Y tú tienes que distinguir de que si eres tú, si es Satanás o si es Dios, ¿verdad? Tienes que poner como un portero en tu mente, ¿verdad? Que pare todos los goles, como les decía, que de todos los pensamientos malos que Satanás quiere poner en tu mente, ¿verdad? Hay veces que, y aquí les puse el portero más grande, ¿verdad? Que de repente, pues cuando no estábamos en los caminos de Dios, ¿verdad? Nuestra mente estaba floja todo lo aceptábamos y todas las conversaciones y todos los chismes y todas las cosas que nos decían, era muy fácil que entraran a nuestra mente, ¿verdad? Pero ahorita no, o sea, ahorita se cuenta que tienes que estar así con tu portero, ¿verdad? Rechazando todo lo que no es de Dios, rechazarlo en ese momento y no dejar que te meta más, que entre más a tu mente, ¿verdad? Estar bien alerta, ¿verdad? Dios hace cuenta que te ha puesto antenitas, ¿verdad? Y tenerlas activas todo el tiempo, en cualquier pensamiento que vaya entrando a tu mente. Porque si tan solo tú dejas que entre a tu mente, ya se apodera, se te hace acción y lo que decíamos, palabras y todo, hábitos, te convierte en hábito y ya valiste. Entonces, es bien importante siempre tener ese portero, ¿verdad? Es como en los partidos de fútbol. No creo que tú pudieras ir a jugar, ¿verdad? En el caso de los jugadores que vayan a hacer un juego sin un portero, ¿verdad? Imagínate, pues ahí les gana todo mundo, ¿verdad? Les meten goles, pero al por mayor. Así lo mismo, nosotros no nos podemos dar el lujo de quedarnos sin portero, ¿verdad? De tener nuestra portería así sin nada, porque nos meten goles. Satanás no se aprovecha de cualquier situación para meterse hasta la cocina,
¿verdad? Y cuando menos ya te diste cuenta, se metió y ya te metió ese pensamiento y ya acción y todo, y bueno, ya se armó la trifulca. Entonces, es bien, bien importante tener ese portero, o ponerlo en otros términos, también aquí puse la aduana, ¿verdad? De que te estar checando, ya ves los checkpoints que te dicen pasas o no pasas, y ahorita está todo restringido en Estados Unidos, por ejemplo, así hay que estar nosotros también. O sea, ¿saben qué? Si es de Dios, ok, sí pasa. No es de Dios, pues no pasa y para atrás y te quedas allá, ¿verdad? Así es como tú tienes que estar accionando todo el tiempo, o sea, en la mañana, en la tarde y en la noche, porque todo el día se nos atraviesan miles de pensamientos en nuestra mente que nosotros tenemos que estar bien, bien alertas para poder administrarlos, ¿verdad? Y el problema no es tanto que tengas malos pensamientos, todo el tiempo también pasa. El problema es cuando tú ya los aceptaste, cuando tú no hiciste ese problema de detenerlos y de echarlos fuera, ¿verdad? O sea, sino que los aceptaste, los creíste y bueno, entonces ese es el problema, ¿verdad? ¿Qué hacer con los pensamientos? No se convierte en pensamiento hasta que lo aceptas, ¿verdad? Entonces, cuando tú lo rechazas, sobre todo, estamos hablando de los pensamientos que vienen de Satanás, pues entonces ya, o sea, ahí ya lo paras, ¿verdad? Conscientemente el pensamiento se introduce en tu mente y tú ni te diste cuenta, ¿verdad? Entonces lo que tienes que hacer aquí es, como dijo Mateo 4:10, cuando Satanás lo quiso tentar, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Jesús le dijo, vete, Satanás, ¿verdad? Quítate delante de mí, Satanás. Eso es lo que tú también tienes que hacer, ¿verdad? Cuando tú empiezas a sentir que te llegan pensamientos que no son de Dios, que no son de ti, entonces apártate de mí, Satanás. Y lo tienes que hacer de forma audible. Digo, no, tampoco lo grites, ¿verdad? Pero sí, tienen buen oído los demonios. Entonces, con que tú lo hagas audiblemente es suficiente, porque ellos no te leen tus pensamientos. Ellos nada más te meten pensamientos, pero ellos no leen, no tienen ese poder. Entonces, no puedes reprender tú a Satanás en forma, ay, sí, mental, sino lo tienes que hacer audible. Apártate de mí, Satanás. No, vete de mí, Satanás. No voy a recibir estos pensamientos que estás queriéndome meter, ¿verdad? Decirlo audible, ¿verdad? Es importante que lo hagas desde el momento que tú ya identificaste que ese pensamiento viene de Satanás. En ese momento, apártate de mí. Tú no me vas a estar poniendo esto en mi mente, ¿verdad? Y ya después que haces eso, lo que tienes que hacer es traer a la mente un pensamiento bíblico que lo pueda contrarrestar, ¿verdad? Como dice Mateo 4:10, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? Que eso fue lo que dijo Jesús cuando lo estuvo tentando. Aparte de mí, Satanás, y porque tú me vas a adorar y a mí solo me vas a servir, ¿verdad? No es al revés. Entonces, eso pasa cuando otra vez tienes la palabra de Dios fresca y lo puedes contrarrestar fácilmente en ese momento, ¿verdad? Como dice en Mateo 16:23, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? Porque aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Verdad? Entonces aquí vemos cómo Dios está cambiando por la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando, a ver, aquí les puse la imagen que coloquialmente vemos, ¿verdad? Y poder identificar de dónde vienen esos pensamientos, ¿verdad? Entonces lo tenemos que rechazar y sustituir por un pasaje bíblico, ¿verdad? Y este es lo que les acabo de leer. Y bueno, hay veces que se han identificado, ¿verdad? Que los ataques en la mente son más susceptivos o pasan más frecuentes, ¿verdad? Cuando estás cansado,
¿verdad? Cuando no, la fuerza, o sea, no tienes, ¿verdad? Como que la fuerza como para andar analizando tus pensamientos, ¿verdad? Normalmente si tú eres, ya en la noche, ya cuando ya estás cansado, es cuando más, Satanás lo sabe y con su astucia es cuando más te está atacando, ¿verdad? O cuando también estás emocionalmente cargado, ¿verdad? Que no tienes la mente despejada, que no has hecho tu cuartito. Al cuartito le llamamos al proceso de sanidad, ¿verdad? Que no has hecho tu cuartito con Dios, ¿verdad? Que alguien te hirió en el día y bueno, pues estás emocionalmente bien cargado y es cuando ahí también Satanás empieza a meterte, aprovecha la oportunidad y empieza a meterte más pensamientos, ¿verdad? También cuando estás saturado, ¿verdad? Que no tienes la mente para analizarlo bien, traes muchas cosas, muchos pendientes en la cabeza, muchas cosas que hacer y bueno, entonces es más fácil para el enemigo, poder apoderarse de tu mente, ¿verdad? Y con pensamientos que él está bombardeándote, ¿verdad? En ese momento. Cuando estás físicamente o emocionalmente adicto, ¿verdad? Tienes tus intereses comprometidos, ¿verdad? Que no estás al 100%, ¿verdad? O también, pues obviamente cuando estás desconectado de Dios, ¿verdad? Que no estás teniendo tus devocionales diarios, que no estás teniendo tu tiempo con Dios, o estás apartado de Dios completamente, pues no, hombre, o sea, ahí es presa fácil para Satanás, ¿verdad? Para poder atacarte con todos los pensamientos, ¿verdad? Porque nadie va a estar alerta cuando estás como que de la fuente desconectado, ¿verdad? Entonces ahí es cuando Satanás aprovecha más a, pues, apoderarse y darte pensamientos en la mente, ¿verdad? Y también cuando ignoras la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando de plano, o sea, no crees en la palabra de Dios, no la estás leyendo, no estás, como decía hace rato, seleccionando nada más los versos que aplican para ti, ¿verdad? Y no estás realmente aplicando la palabra de Dios en tu vida. Entonces es cuando más los ataques en la mente son más susceptivos por parte de Satanás y se los pongo aquí porque es cuando realmente tú tienes que darte cuenta si estás en esos momentos, ¿verdad? Si cuando estás cansado del final del día, es cuando más tienes que poner a tu portero a trabajar, más a tu aduana más activa. O sea, porque ahí es cuando más puede llegar un ataque de pensamiento por parte de Satanás a tu vida, ¿verdad? Entonces no te puedes dar el lujo, no te puedes dar el lujo de tener estos tiempos de dispersión mental, digamos, sino tienes que todo el tiempo estar con tu portero bien puesto, bien administrando, identificando de dónde están viniendo esos pensamientos que se están apoderando en tu mente, ¿verdad? Y bueno, otra cosa, ¿verdad? Tienes que estar en guardia todo el tiempo, ¿verdad? Tanto analizar todo, ¿verdad? A través de la Biblia, como dice Primera Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retened lo bueno, ¿verdad? Estar siempre, todo lo que tú estés, hasta conversaciones y todo de lo que estés escuchando, filtrarlo siempre con la palabra de Dios, ¿verdad? Si no es la palabra de Dios, entonces mejor, rechazar todos esos pensamientos, ¿verdad? Eh, eh, y bueno, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Que es lo que ya habíamos visto anteriormente. Y es súper importante tener disciplina, ¿verdad? Practicando para desarrollar los nuevos hábitos, todos los nuevos hábitos que hablamos, poder poniéndolos en práctica una y otra vez diariamente. O sea, no puedes darte el lujo de no estar poniendo estos nuevos hábitos. Si tú estabas a lo mejor acostumbrado a otros hábitos diferentes que sabes que no le agradan a Dios, que no van conforme a lo que Dios quiere para tu vida, pues entonces es momento de estar adoptando esos nuevos hábitos, ¿verdad? Para ti. Quería tocar rápidamente, Ahí le pones lo que no. pero um,
Hay simplemente las formas en que te vienen los pensamientos, ¿verdad? Hay conductos, ¿verdad? Que, por ejemplo, puede venir de forma directa. Tus pensamientos, ¿verdad? Directamente insertados en tu mente a través de Satanás, como ya lo vimos. Pero también pueden haber pensamientos por medio de otras personas, ¿verdad? Por medio de pláticas que tú estés teniendo, ¿verdad? Ya sea de amigos, de familia, algún líder, ¿verdad? Que tú tal vez tengas respeto, pero no están de acuerdo a lo que Dios, a los principios de Dios. También ahí te vienen pensamientos por ahí, como dice en Proverbios 6, 16 al 19, dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacerle lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, ¿verdad? Entonces, muchas veces esa última parte de que nos siembran a nosotros alguna rencilla, alguna cosa, la adoptamos, ¿verdad? Fíjate, oye, fíjate que el hermano la otra vez me dijo que tú, y ya se te metió en la mente, ¿verdad? Y ya la adaptaste, y ya entonces ya cuando vuelves a ver ese hermano ya lo ves con cara mal y todo. O sea, no, o sea, hay que todo filtrarlo, ¿verdad? Y ver y si sabemos que todos los chismes y todas esas cosas, pues no son agradables ante los ojos de Dios, como lo acabamos de ver. Entonces tenemos que ver, ¿verdad? Todas las conversaciones que tenemos entre nosotros, nuestros familiares, entre los mismos hermanos, nuestra familia en Cristo, porque fíjense lo que dice 2 de Timoteo 16, 18. Dice: evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso del Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera, desviaron de la fe a algunas personas, ¿verdad? Entonces, es bien, digo, aquí nos está poniendo este ejemplo, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado con todas las conversaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Que nos pueden llevar a un tropiezo tanto a nosotros como o a nuestros hermanos, ¿verdad? Y no seamos de tropiezo para nadie. Entonces, es bien, bien importante, porque también los pensamientos vienen a través de ese tipo de pláticas, de conversaciones por medio de otras personas. También otra forma que pueden llegar los pensamientos es a través del entretenimiento, del cine, de películas, de música, ¿verdad? Tú tienes que tener mucho cuidado qué tipo de música estás viendo, qué tipo de película estás viendo. Realmente hoy en día te puedo decir que casi todas las películas traen una intención para modificar el pensamiento de las personas, ¿verdad? Que tú tienes que tener bien, mucho cuidado con la película, que si tú estás viendo películas, pues estar así como que viendo qué es de Dios y qué no es de Dios, porque muchas veces sin darte cuenta, todas esas cosas van entrando en tu mente, ¿verdad? Y vas adoptando todo lo que las películas ahorita, pues Satanás está apoderado de todo Hollywood y todo eso, y están usando las películas para educar a los niños, educar a las personas, ¿verdad? Y adoptar a como el mundo quiere que veas las cosas normales, ¿verdad? Entonces, tienes que tener mucho cuidado de todo lo que ves, de todo lo que escuchas, como lo vimos al principio, para evitar, ¿verdad? Entre tú tengas digamos, las ventanas cerradas, pues haz menos oportunidad de que vengan ataques de pensamientos por parte de Satanás a tu vida. No sé si me di a explicar en esa parte. Pero bueno, es bien importante, ya para resumir, ¿verdad? Les voy a dar un resumen de lo que vimos, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú renovar tu mente? Número 1, identificar tus pensamientos. ¿De quién viene? Si vienen de Satanás, si vienen de Dios o si vienen de ti, ¿verdad? Número 2, lo aceptas, obviamente cuando son de Dios, ¿verdad? La rechazas
cuando vienen de Satanás, ¿verdad? Y lo reprendes y lo contrarrestas con la palabra de Dios, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, porque, y entonces depende del pensamiento, tú lo pones, porque yo soy más que vencedora en Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Eso es cuando tú lo cambias por la palabra de Dios. Y bueno, ese es el paso número 3. Entonces, tienes en verdad que estar alerta todo el tiempo, todos los días, en todos los pensamientos que te vengan a tu mente, ¿verdad? Y que no tragarte todo lo que el enemigo quiere poner, quiere meterte a tu mente, ¿verdad? Para poder controlarte a ti, tu vida, tu comportamiento, tus acciones, ¿verdad? Obviamente él quiere apoderarse de todo eso y lo hace primeramente a través de un pensamiento. Por eso es súper, súper importante que nosotros desde el principio le pongamos el alto, ¿verdad? Y bueno, no sé si esto les hace un poco más conscientes, ¿verdad? De todo los pensamientos, ¿verdad? Que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Tenemos que administrarlos correctamente conforme a la palabra de Dios. Y bueno, con esto acabamos lo que es la sesión del día de hoy, el por qué y el cómo tener una mente renovada. Vamos a seguir avanzando en la segunda sesión el próximo jueves. Entonces, si me permiten, vamos a orar para cerrar esta sesión. Ahí donde están, pues les invito a que se unan conmigo. Oh Padre Santo, te doy muchas gracias en estos momentos por tu amor, por tu misericordia, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor. Y que tú, Señor, en tu gracia y en tu favor, Señor, tú nos enseñas en tu palabra, Padre, cómo debemos de renovar nuestra mente, cómo debemos de administrar, Señor, cada pensamiento que entra a nuestra mente, Señor. Nosotros queremos estar alertas en todo momento, Señor, y no ser cualquier víctima de Satanás, ni tragarnos cualquier pensamiento, Señor, que venga del enemigo, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos alertas, Señor, de la manera que tú nos estás enseñando, Padre Santo, y llevar todo pensamiento cautivo, Señor, a tu obediencia, Padre Santo. Lo que nosotros queremos es agradarte, Señor, con cada pensamiento que nosotros tengamos, con cada acción, Señor, que nosotros tengamos, Señor. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a estar alertas, a tener cuidado, Señor, en cada plática, en cada cosa de entretenimiento, cada cosa que escuchen, que veamos, que sintamos, Señor, que sea sometido, Padre, a ti solamente, Señor, y que podamos realmente tener una vida de calidad, Señor, en plenitud, como tú quieres que nosotros vivamos, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a vencer esta batalla, Señor, de la mente que tenemos constantemente, Padre, y que nos ayudes a este proceso de renovación de nuestra mente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por cada una de las personas que están aquí conectadas y las que están viendo esta grabación, que tú toques sus corazones, que tú toques sus mentes y que tú, Señor, pongas esa hambre, Señor, de anhelar más de ti, de anhelar tener ese tiempo diario, Señor, contigo, crecer, Padre, conocimiento a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor. Amén. Amén.